¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Le he rogado, le he pedido a nuestro Dios, por medio de nuestro Rey Jesús, que me permitan la riqueza y la bendición en este bendito día martes. Ser un instrumento, un portador, ser un embajador para que Dios ruegue por medio mío. He pedido, bendito hermano, como ministro, como siervo de Dios, de Cristo Jesús, sabiendo que para tener esta bendición, que para tener esta riqueza, debo de venir guardando el pacto como ministro delante de Él. También, bendito hermano y bendita hermana, le he pedido a Dios para que este maná, esta riqueza que va a descender hoy del tercer cielo, llegue a los que andan no conforme a la carne, sino conforme a la imagen de Dios que es espiritual, puedan comer este bendito alimento, puedan entender este lenguaje. Porque los que son de la carne, por más que vengan a la verdad, nunca podrán entender, porque hay un pacto que debemos de guardar para tener esta riqueza y esta bendición. He pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que estén predestinados en estos últimos tiempos por Dios y por Cristo, para encontrar estas enseñanzas por este medio, o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre. Así, bendito hermano y bendita hermana, he pedido por todos los que estamos en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Japón, en China y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita enseñanza. He pedido, bendito hermano y bendita hermana, y bienaventurados a todos los que vienen con hambre y con sed de justicia, a todos los que venimos con la mirada puesta en el juicio y en el galardón de la vida eterna, por todos los que venimos con temor y temblor delante de Dios, guardando su bendita presencia por sobre todas las cosas. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, a los pies de Cristo, para continuar con la enseñanza número 11. Abramos nuestras benditas Biblias en el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 14. Vuelvo a repetir, 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 14. Ayer veíamos, bendito hermano y bendita hermana, que tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, habiendo tomado ya también otras mujeres que no eran de Jerusalén, Jezreelita, Abigail, y estas mujeres que eran de Jerusalén, y les nacieron más hijos e hijas. Es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, como le decía yo ayer, ya finalizando y apresurándome un poquito para meditar en todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. Ya le había dicho yo, bendito hermano y bendita hermana, que tanto David como Salomón, como Moisés, que también se unieron con mujeres que no eran del pueblo de Dios, ya le dije que espiritualmente no les fue contado como pecado, porque las enseñanzas que Dios permite es proféticamente que Cristo Jesús vino por una mujer y Dios vino por una mujer que no era su mujer desde un principio, porque la mujer de Jehová fue el primer pueblo.
y nosotros éramos extranjeros a la ciudad celestial. Nosotros no éramos pueblo de Dios, éramos incircuncisos. Y ya en todo el Antiguo Testamento, Dios viene profetizando con muchas enseñanzas bíblicas que Cristo Jesús iba a ser la piedra que venía por una que no era su mujer, por uno que no era su pueblo, para unirnos como la piedra del ángulo y ser uno solo el día de hoy con Cristo Jesús. Pero de igual manera, la bendita palabra nos enseña que el matrimonio que Dios estableció y el haber hecho a la mujer en el planeta Tierra es para que la mujer dé hijos, es para que se multiplique una descendencia. Así, bendito hermano y bendita hermana, las mujeres estériles generalmente eran aborrecidas en el pueblo judío por no dar hijos, porque los judíos sabían que el primogénito o el primer hijo varón nacido llevaba la riqueza y la bendición de Dios. Y las estériles eran rechazadas no por todos, porque también vemos a Abraham, que tuvo una mujer estéril como Sara. Vemos también a Israel, a Jacob, que tuvo también una esposa estéril, pero que Dios les concedió hijos después. Y que vemos a Ana también en 1 Samuel, como ya lo vimos, todo con simbolismos, porque nosotros que no éramos pueblo de Dios también éramos estériles, no dábamos hijos. Pero por la gracia de Dios y por habernos llamado Cristo Jesús, hoy vino por mujeres y de igual manera como iglesia, yo tengo el pacto, el mandamiento de que como mujer que me quitó el pecado, me sanó de toda enfermedad y me quitó la esterilidad, hoy tengo que darle hijos, que es llevar el evangelio de la salvación. Porque cada que nosotros tenemos el privilegio de ir con la presencia de Dios a llevar el evangelio de la salvación, y cuando Dios convence a un corazón de arrepentirse y de morir al mundo, de tomar su cruz, en ese momento está naciendo un ser espiritual, porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es, y Dios está buscando adoradores de espíritu, espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, cada que el evangelio da un fruto por medio de la presencia de Dios para tocar un corazón, por medio de una esposa, por medio de una iglesia, nos estamos multiplicando. Estamos dándole hijos a Dios. De igual manera, los enemigos de Jehová, los que son de la carne, también son estériles para dar hijos espirituales, pero están multiplicándose a la carne y al pecado. Bueno, entonces, bendito hermano y bendita hermana, esa es la enseñanza, y se unió, y le nacieron hijos en Jerusalén. Y dice en el versículo 14, estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Samúa, Sobab, recuerda que ya tenía 7 hijos, aparte de estos. Salén, Samúa, Sobab, Natán y Salomón. Y Ibar, Elisúa, Nefkeg, Jafía, Elisma, Eliada y Elifelet. Perdón por leer así, pero los nombres están un poquito difíciles. No estamos habituados a estos nombres. Bueno, entonces en total le nacieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hijos. Más los que ya tenía. Ya le dije cuál es la enseñanza, porque Cristo Jesús, bendito hermano y bendita hermana, también vino a multiplicarnos. Dice en el versículo 17, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David
y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Bendito hermano y bendita hermana, recuerde que los filisteos, como ya Dios me había permitido hablar anteriormente con estas tribus incircuncisas, que en todo momento Dios las deja como enseñanza, como enemigos de su pueblo y que siempre estuvieron en guerra, representan hoy a los impíos, representan hoy a los sepulcros blanqueados, representan hoy a los que vienen con cara de piedad como ovejas, pero por dentro traen lobos rapaces, por todos los que vienen con huesos muertos, por los hipócritas. ¿Por qué? Porque todos ellos, bendito hermano y bendita hermana, y ese fruto de odio, ese fruto de adversidad, ese fruto de enemistad, no proviene del ser humano, no es de ellos. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios o del diablo. Y así hay un bien y un mal. El bueno es Dios, el malo es del diablo. Nosotros únicamente somos instrumentos bíblicamente. Y cada uno tenemos por Dios como creación suya el libre albedrío para dejar ya con el conocimiento, ya como hijos de Dios, de que more Dios o more el demonio. Yo sé perfectamente bien y creo que el que practique el pecado es del diablo. También creo que el pecado paga un salario y es la muerte. La muerte significa que si tengo a Dios y peco, Dios se separa de mí. Recordemos que la palabra muerte significa separación. Y acuérdense que estos espíritus que fueron desalojados de la presencia de Dios no fueron 2 ni 3, fueron la tercera parte de millares de ángeles que habían en el tercer cielo y que hay más demonios que seres humanos que están habitando y que están morando dentro de los seres humanos, porque una de las castigos que Dios le dio fue dejarlos sin una morada, fue dejarlos sin un cuerpo. Y el espíritu necesita un cuerpo para reposar una casa, como mi espíritu tiene este cuerpo donde reposa mientras está aquí en el planeta Tierra. Entonces, estos están en tormento si no tienen un hogar o no tienen una casa donde entrar. Y están buscando en todo momento un ser humano, sobre todo que ya fue barrido, que ya fue limpiado, que se descuide para que entren en él. Así que Satanás y los demonios están siempre con carnadas, están siempre con su mesa, con seducciones, están tentándonos porque saben perfectamente bien que si uno es engañado y cede, Dios se contricta, apagamos el fuego y Él tiene la oportunidad de entrar dentro de nosotros y ir en contra de Cristo Jesús. Así que no es el ser humano, hermano, es un fruto. Ahí viene en Gálatas, por ejemplo, el fruto del Espíritu Santo y el fruto de la carne. El de Satanás, ahí viene muy claramente. Así que generalmente estos no son tanto los católicos, no son tanto los que nacieron con pecado, como yo nací con pecado. No, 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 no. Son los que alguna ocasión fueron resucitados, fueron perdonados, gustaron del don celestial, estuvieron en este camino y transgredieron como Adán y Eva y como Saúl el pacto. Y entonces el castigo, el justo castigo que Dios les da es que entren los demonios para ser enemigos de la palabra, para ser enemigos del evangelio, para ser enemigos de lo que vino a predicar Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento como una sombra, con espada, con lanza física, en el Nuevo Testamento espiritualmente. Entonces bien, oyendo a los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Claro, para buscar su vida. De igual manera, bendito hermano, ¿qué profetiza esto? ¿Qué enseñanza nos puede dar? Que cuando Cristo Jesús murió y resucitó
y Dios lo hizo Rey de Reyes y Señor de Señores, todos los fariseos, toda la oposición se juntaron para ir en contra de los cristianos, en contra de Cristo, porque hoy Cristo está en el cuerpo. Se juntaron. Y dice, para subir, muy importante, subieron todos los filisteos, subieron. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que Dios nos ha enseñado sobre subir, sobre el monte, sobre Sión, sobre la fortaleza, que es la cruz, que somos los que estamos arriba, que no militamos en el mundo. Ahora, muy importante, Dios permite que si yo estoy en el monte, alejado del mundo, que si yo estoy en la cruz, Dios puede permitir a Satanás o a los adversarios que vayan a buscarme arriba. Sí. Meditemos en la enseñanza del Génesis, en la creación de Dios con Adán y Eva. Muchos dicen, y yo he escuchado prédicas, que cómo es posible que hayamos perdido esa riqueza, ese paraíso, ese Edén. Que si no se hubiera perdido, hubiera sido una maravilla. El Edén, un lugar paradisíaco. Te digo, bendito hermano, que todo es una sombra de lo que iba a venir. Porque el Edén lo tenemos nuevamente. Le explico. El Edén, o huerto, o paraíso, significa huerto. Y en un huerto hay árboles, hay una obra. Recordemos que bíblicamente también Cristo Jesús nos trajo un campo, nos trajo semilla para ir a labrar, que es el Evangelio, para ir a sembrar. Como dicen Corintios, que dijo Pablo, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Hablando como una sombra, estoy concordando. Ahora, ese paraíso, ese huerto que Dios le encargó a Adán y Eva, como una sombra de lo que iba a venir, hoy es la obra que tenemos, el campo que nos trajo Cristo Jesús, que es del Evangelio, y los que estamos en este paraíso, tenemos árboles, que es la iglesia, donde podemos comer todos los días el fruto de vida, el fruto, pero también tenemos prohibido de comer de la voz del diablo, de la mesa del diablo. También Dios permite dentro del Edén, porque si no hubiera permitido Dios dentro del Edén un árbol de la ciencia y el mal y una prohibición, entonces sí hubiera sido un paraíso. Digo, aunque Dios y todo lo que nos da es un paraíso, pero vaya, allá arriba en el tercer cielo no va a existir Satanás, no va a haber quien nos tiene, no va a existir pruebas, unas pruebas como las que estamos aquí, eso no lo va a existir. Ahora, de igual manera, Dios permitió entrar a Satanás al Edén. Dios lo permitió. No es que Satanás haya entrado sin permiso al Edén para que Adán y Eva fuesen probados a ver si verdaderamente tenían la certeza y la fe de creer en Dios. Y Dios les permitió la prueba. Así también, bendito hermano y bendita hermana. Yo estoy arriba, yo estoy en la montaña, pero de repente viene Satanás a quererme tentar, a querer tomar mi vida. Y recordemos, si a mí me engaña, porque muchos que han llegado a la cima, que han llegado a tener un don, han sido también engañados. Como dice en San Mateo, una de las señales que Dios nos da de estos últimos tiempos es que dice, y si fuese posible, aún a los escogidos, también serán engañados. Bueno, entonces fíjese bien. Subieron para buscar a David y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. La fortaleza, recuerde, bendito hermano, hoy, ¿cuál es la fortaleza? Hoy, ¿quién es la fortaleza? Mire, hay muchos versículos bíblicos. Yo ayer le decía que la fortaleza es estar arriba, que la fortaleza es la cruz, que la fortaleza no es descender, no es bajar, pero de igual manera hay muchas enseñanzas bíblicas sobre esto. Salmos 91, que es un salmo muy conocido, habla, castillo mío eres. ¿Qué es un castillo? Un castillo era una edificación, una construcción donde los ricos o los reyes o los hacendados levantaban unos muros impenetrables de altura
unos muros anchos que si venía yo con armas o algo, ni los podía derribar, ni los podía yo escalar. Y aparte, muchos castillos tenían alrededor trampas, algunos tenían como un río con cocodrilos, se bajaba una puerta para hacer un puente y poder tener acceso, las puertas y los ventanales y todo lo que un castillo tenía estaba totalmente protegido y se les conocía como una fortaleza impenetrable. Así, bendito hermano y bendita hermana, cuando Salmos 91 nos habla que Dios es nuestro castillo, así también como en la antigüedad, cuando se construyó la ciudad de Jerusalén, cuando se construyó el primer templo por medio de Salomón, la ciudad tenía 4 muros con 3 pórticos cada muro y tenía unas torres de vigilancia, pero los muros eran impenetrables. También esa fortaleza que Dios les permitió a este pueblo más adelante estaba en el monte, estaba arriba, para tener la visibilidad de cuando viniese el enemigo, pudieran ver desde arriba cuando venía el enemigo, tocar trompeta los atalayas, los vigilantes y prepararse para la guerra. Bueno, entonces descendió la fortaleza y hoy, bendito hermano y bendita hermana, mi fortaleza, mi muro, para que Satanás no me venzca a los que buscan nuestras vidas, es Dios dentro de mí, es no pecar. Este es mi castillo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ahora, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rafael. De igual manera, bendito hermano, recuerde siempre estas enseñanzas. Cuando Cristo Jesús anduvo predicando el Evangelio, se extendían los fariseos y en cada lugar donde iban, ahí estaban. De igual manera, en el libro de los Hechos, cuando Pablo fue a los gentiles, siempre se extendían y siempre estaban en cada ciudad que llegaba Pablo, siempre estaban acechando y aguardando a los que estaban en este camino. Entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, ¿los entregarás a mi mano? Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y aquí está el castillo, aquí está el muro. Hermano y hermana, mire, yo siempre le he profundizado esto. Yo tengo un enemigo mucho más poderoso que yo. Yo no soy poderoso, hermano. Dios nos ha enseñado con su bendita palabra que sin Dios nosotros somos como estopa a la lumbre, somos como tamo al viento, somos como polvo en un tornado, somos como un barco de papel en medio del mar en un huracán, categoría 6, de los mayores. No somos nada. Dios, cuando venimos aquí, nos aterriza, nos humilla con la verdad, porque esa es la verdad. Nosotros fuimos creados para estar dependiendo en todo momento del Padre, de Dios. Sin Dios no somos absolutamente nada. Ahora bien, en el momento en que yo me humillé y tuve la riqueza de que me dijo Dios que iba a morar dentro de mí, yo dije, wow, si mora dentro de mí Dios, pues Satanás que quiere mi cuerpo y los demonios que quieren habitar de mí no van a poder, porque Satanás dobla rodilla, Satanás teme, Satanás tiene gran temor y gran pavor a Dios y a Cristo Jesús. Así que, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ese es mi castillo, ese es mi muro, esa es mi fortaleza, pero hay un precio. Hay un precio para que lo que recibí gratuitamente, para lo que recibí por medio del sacrificio de Cristo Jesús y de su sangre, que es esta riqueza, hay un pacto para guardarlo, hay un pacto para no contristarlo, hay un pacto para no apagar el fuego, hay un pacto. El pacto es santidad, el pacto es obediencia, el pacto es
rectitud. Porque yo mismo, si quiero morir, Dios me da el conocimiento en su pacto que si yo soy desobediente, deja de protegerme y me permite y me entrega al adversario para que ocupe mi cuerpo. Y entonces, en automático, me vuelvo enemigo de Dios, enemigo de los que tienen el Espíritu Santo, y empiezo a contender contra la cruz de Cristo, contra el Evangelio. Bueno, ahora, David fue amigo de Dios. David siempre se guardó. Lo acababan de ungir como rey sobre Israel. Ahora, también hemos aprendido, bendito hermano, no se le olvide, bendita hermana, porque aquí profundizamos, que todo varón, aun Cristo Jesús, siempre se sujetó a su Padre. Siempre lo consultó. Cristo Jesús, antes de empezar la obra cada día, Cristo Jesús oraba. Cristo Jesús pedía. Cristo Jesús se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Cristo Jesús fue obediente a su Padre y nunca tomó una decisión propia, ni aún en su obra, para hacer como a él le pareciese. De igual manera, un verdadero representante, un verdadero siervo de Dios, aunque parezca derecho y parezca, oye, pues si voy a defender a las ovejas, no. En todo momento debemos de consultar a Dios para una acción, para una obra. Si yo voy a ir a contender ardientemente por la fe, por los que quieren nuestras vidas y nos están rodeando, yo voy a consultar a Dios si me permite el favor de la victoria. Y si me dice no, es no. Ok, entonces ve, aquí vemos humildad, aquí vemos sujeción, aquí vemos un rey sabio, un rey que ya vimos que había ganado muchas victorias, que Dios lo había guardado, pero un rey sumiso, un rey humilde. Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. ¿Y hoy qué es esto, bendito hermano y bendita hermana? ¿A qué se refiere esto? Bueno, le digo alguna experiencia para poder concordar. Algún tiempo, hace algunos años, Dios me permitió la riqueza de que se levantase una iglesia en el sur de la Ciudad de México. Yo estoy en el norte de la Ciudad de México. La Ciudad de México es muy grande. Estábamos de polo, porque yo estoy totalmente en las orillas del norte de la ciudad. Estoy aquí a unos minutos de la salida a Querétaro, al norte de la ciudad, de la salida al estado de Hidalgo, y el sur de la ciudad, pues es totalmente el extremo. Y también se levantó una iglesia totalmente a ese extremo. Yo recuerdo que llegaron varios de la luz del mundo en aquel entonces a tratar de engañar y de persuadir a los hermanos y las hermanas que estaban ahí para engañarlos y para transgredir la ley de Dios con la Biblia, disfrazado de ángeles de luz. Gracias a Dios, los hermanos tenían una estatura y me consultaron inmediatamente y claro que yo consulté a Dios, me permitió ir porque le dije a la hermana, al hermano, díganle a estas personas que con mucho gusto yo también quiero oír lo que tienen preparado y su pastor también quiere ir a escuchar. Que por favor me digan qué día pueden regresar para abrir nuestras Biblias y para saber si yo estoy mal. Esa es la estrategia. Efectivamente me dieron una cita como a los 3 días y fui. Y me estaban esperando 10 o 11 integrantes, todos con su Biblia, ahí en la casa de la hermana. Fueron puntuales. Llegué. Y gracias a Dios, bendito hermano, empezó la guerra espiritual, porque los adversarios, los pecadores, que ya no tienen el privilegio de arrepentirse, porque ya Dios los maldijo, porque tuvieron algún día el don, tuvieron algún día la visión, tuvieron algún día la luz, tuvieron algún día la vida, pero practicaron el pecado, y también está escrito que hay pecado que ya no puede ser perdonado, o de igual manera
que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y recayeron, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Bueno, pues entonces, cuando vi que estos tenían un corazón endurecido, que no iban a ceder, sobre todo cuando habían 10, como los fariseos, que cuando habían muchos, alguno creía pero tenía temor de decirlo por temor a los demás. Entonces Dios me permitió levantar la voz y contender con la Biblia y sacar versículo tras versículo para contradecir su sabiduría y su espada de mentira que ha engañado a muchos, y se fueron rechinando los dientes sin poder ya contender o decir algo contrario a la verdad. Ya no tenían argumentos. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Yo no me jacto. Yo consulté a Dios y de Dios es la victoria. Dios es el que nos lleva de victoria en victoria cuando tememos, cuando estamos velando por el pueblo, cuando no pecamos. Bueno, y vino David a Baal, versículo 20, a Baal Perasim, una región. Y allí los venció David y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí. Ahora, quebrantó Jehová, no yo. Aquí aprendemos también humildad. No como hoy. Hermano, yo tengo 25 años dando la palabra y yo he levantado esta iglesia y yo soy y he leído la Biblia 20 veces, 30 veces y soy apóstol. Y se jactan. Mire, ese fruto es del diablo. Ya los mordió porque el diablo trae altivez, trae soberbia, trae jactancia. Un verdadero siervo de Dios, como siempre se lo he dicho, siempre se va a presentar como sirviente, nunca como... Porque aquí el llegar a ser apóstol, el llegar a ser pastor, no es llegar a que me exalten o a que me aplaudan o a que me vean como superior. No, al contrario, es para que me vean como un sirviente. Es porque porque primero como discípulo fui servido por sirvientes, me lavaron mis pies como discípulo, y lo que recibí por gracia, una vez que Dios me dio una forma, me dijo: ahora te contrato, ahora ve y lava pies, ahora sírveme. Así que, bendito hermano y bendita hermana, un sirviente siempre depende de su patrón, de su señor, para vencer en cada batalla. Por eso dice, fíjese bien, allí los venció David y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Quebrantó Jehová, no David, a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. ¿Qué es una corriente impetuosa? Bueno, la corriente, bendito hermano y bendita hermana, viene de un río. Y sobre todo cuando es un río caudaloso, un río en tiempos de lluvia, un río crecido, un río impetuoso. Impetuoso es aquel río que se lleva cabezas de reses, se lleva cercas, se lleva todo lo que encuentra a su paso y los baja hasta el mar. Así, bendito hermano y bendita hermana, ese río, el día de hoy, salió de la boca de Satanás, según Apocalipsis capítulo 12. ¿Por qué son representaciones, son parábolas que Dios pone en el Antiguo Testamento con ejemplos terrenales para entender su bendita palabra con parábolas? Porque una corriente, el Facebook, el internet, el dinero, hermano, a muchos ha llevado, a muchos ha arrastrado. Recuerde, un río nace arriba en las montañas, yo estoy en la montaña, pero de igual manera, si yo me meto, ¿a dónde me lleva? Hasta abajo. ¿A dónde van los ríos? Al mar. ¿Qué es el mar? El mundo. Así que Satanás, placeres, fornicación, adulterio, dinero, fama, poder, lujos, descanso, vacaciones, exaltarme, etcétera. Todo lo que trae son tentaciones que si yo me descuido y entro a ese río me lleva. Ahora, así, de igual manera, un justo, cuando abre la Biblia,
les da el conocimiento a estos, como Cristo Jesús les dio el conocimiento a los fariseos y les dijo, ustedes no son descendencia de Abraham, ustedes son nacidos de fornicación y su padre es el diablo, porque no han permanecido en la verdad. Y cuando Cristo Jesús les dijo eso, les enseñó que la corriente impetuosa se los había llevado ya. Porque ellos decían, no, nosotros no somos nacidos de fornicación, nosotros un padre tenemos que es Abraham. Y Jesús, y vean el engaño, ellos pensaban que tenían el favor de Dios, ellos pensaban que eran sacerdotes, lo pensaban, porque recuerden, Satanás engaña. Ahora les dijo Cristo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero vuestro padre es el diablo, porque los deseos de vuestro padre, ustedes tienen sus deseos. Él ha sido homicida desde el principio. Ahí está, homicida desde el principio. Adán y Eva. Y no ha permanecido en la verdad, porque cuando habla de su yo y es padre de toda mentira. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, ellos. Así, cuando Dios también me ha permitido ir a contender ardientemente por la fe y abro la Biblia, se les da el conocimiento que ellos ya se los llevó el río, que son de carne, que no son siervos de Dios. Y los quebrantó Dios como un río impetuoso. Y los arrastró, se los llevó. Porque de igual manera, cuando Cristo Jesús era perseguido y cuando hablaba, muchos lo dejaban de perseguir y luego lo volvían a perseguir. Bueno, entonces mire, delante de mí derrotó como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Persasim, que tiene simbolismo, ¿verdad? Victoria de Dios o Dios los arrastró, que todo tiene simbolismo. Y dice en el versículo 21, y dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron. Así que los filisteos siempre que iban a la guerra iban con sus ídolos. Bendito hermano y bendita hermana. Recordemos sobre todo estas enseñanzas para poder profundizar sobre los ídolos, sobre los dioses de las demás naciones, que siempre me gusta a mí profundizar. Bendito hermano y bendita hermana. Mire, todas las naciones del Antiguo Testamento tenían muchos dioses, miles de dioses. El pueblo de Dios únicamente tenía un solo Dios, nada más. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué ese fruto en el ser humano? ¿Por qué? ¿Qué enseñanza nos da Dios de los ídolos desde el Antiguo Testamento? Bueno, cuando Dios creó al ser humano, Adán y Eva, el ser humano tenía el conocimiento de que había un solo Dios y un mediador, su Hijo Jesús. Eso tenían el conocimiento. Cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del Edén, entonces hubo una descendencia de Caín que ya no conoció a Dios, una descendencia de Set que adoraban a Dios. De ahí, cuando los hijos de Adán que adoraban a Dios pecaron, uniéndose en yugo desigual con la genealogía de Caín y con sus mujeres, creció la maldad y solamente había un justo llamado Noé. Noé fue salvo, él y su casa, en el diluvio, y Dios quitó toda iniquidad y toda impiedad y dijo multiplíquense. Pero ya venía la maldad en uno de los 3 hijos de Noé, llamado Cam. Y esa descendencia de Cam, porque tenía 3 hijos, David, Noé, Sem, Japet, Cam y Japet. De la descendencia de Cam nació el primer cazador, Nimrod, el primer enemigo de Dios por el pecado, y este varón, junto con su esposa y un hijo, desvió de los mandamientos de Dios de multiplicarse y los llevó a un valle, que el valle representa no un Edén, sino un lugar donde no hay árboles,
para construir una torre, un edificio que llegare hasta el cielo, que ya sabemos que es la Torre de Babel. Ahí, bendito hermano y bendita hermana, en todo ese lapso, Nimrod murió su esposa y de ahí vienen los hijos. Todo ese pueblo fue engañado para decir que este varón, que toda la gente puso la confianza en él, para empezar a construir ese edificio, se les dijo que Nimrod vivía y que había encarnado en el sol, que su esposa, si mide su Isis, era la luna, porque de ahí vienen los ídolos, y su hijo también lo hicieron un ídolo. Entonces, cuando Dios confundió la lengua para que no se pusieran de acuerdo, porque ya habían pecado, entonces se fueron ya con esos ídolos. Ya se fueron con esos ídolos porque Dios apartó de ellos por el pecado, ¿verdad? Y hicieron también ídolos de las estrellas, de Saturno, de Júpiter, y hicieron también ídolos de animales, como Dagón, que era un pescado. Y empezaron a hacer ídolos y se los llevaron cada uno en su lengua y ya los tenían porque el ser humano fue diseñado por Dios para adorar algo. Dios nos creó y nos diseñó para adorar algo. Hasta los ateos terminan adorando algo. Cuando no se conoce a Dios, si yo fuera ateo, pues terminaría adorando a lo mejor una esposa y le diría nunca me dejes, sin ti me muero. Eso es un Dios. De igual manera, un trabajo, una empresa, un negocio. Yo sin mi dinero, sin esta empresa, sin este negocio me muero. No puedo vivir sin él. Y así, hay muchos que adoran el fútbol los domingos. Hay muchos que adoran ateos, pero terminan adorando una colección de relojes. Pero terminan adorando algo. Ahora, Dios nos creó así, nos diseñó así, nos moldeó así al ser humano. Y cuando no conocemos a Dios, pues terminamos adorando algo. Como yo, cuando no conocía a Dios, pues adoraba muñecos de palo. Pero tenía mis dioses también. Así, bendito hermano y bendita hermana, en el Antiguo Testamento, eso representa los ídolos como una sombra de lo que iba a venir. Pero en el Nuevo Testamento, los dioses ya no son de palo. Ya no son hechos por manos humanas, aunque los católicos y algunas culturas los tienen, pero ya no, principalmente acomodando lo espiritual a lo espiritual. Un ídolo representa un Dios y un Dios representa un ser supremo, un ser superior al que yo le tengo que dar mi vida para que Él me dé a cambio algo y ponga mi confianza en Él. Un ídolo, el día de hoy, es como está el mundo. En el mundo se enseña que si usted no tiene una profesión o no trabaja, va a morir, no puede comer. Y claro que todos dan su vida para que ese Dios o ese ídolo les dé a cambio un sustento físico, les dé a cambio un coche, les dé a cambio una casa. O sea, ese es igualmente un ídolo es decirle a mi hijo, ¿verdad? Y echarlo a Moloch y decirle, no, hijo, tú tienes que ser un hombre de bien el día de mañana, tienes que tener una profesión, ¿sí? Y todos esos ídolos y esos dioses están para no tener tiempo del conocimiento de Dios, está para no tener tiempo de la obra de Dios. Todos esos ídolos son con un propósito, son para estar esclavizados y que cuando vayamos nosotros a evangelizar y decirle Dios te está llamando, digan no podemos salir de Egipto porque tenemos que estar construyendo ciudades, no podemos dejar la obra para ir al desierto a perder el tiempo. Bueno, entonces bendito hermano y bendita hermana, nosotros destruimos los ídolos con la verdad, con la enseñanza, porque aquí a los humildes, a los que vienen con un corazón con hambre y sed de justicia, se les ha dado el conocimiento y se les ha destruido en su vida los ídolos que tenían antes. Porque nuestro deber es destruir todos esos ídolos
que estorban y que no son dioses. Y así, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios me permitió ir a contender ardientemente contra estos que estaban tratando de engañar a las ovejitas, que estaban en aquel entonces ahí en el sur, bueno, pues con la bendita Biblia les destruí todo argumento y todo ídolo que trataban de meter para engañar a mis hermanos en Cristo Jesús. Y con la palabra. Así que bueno, aquí estamos viendo, ¿va? Destruyó todo ídolo. Bueno, déjeme ver dónde nos quedamos. Consultó David. Bueno, muy bien, entonces David lo hizo así como Jehová lo había mandado, e hirió a los filisteos, cuando y consultada vencerás ellos y enfrentarás a... Déjame ver dónde nos quedamos porque ya me perdí, hermano, por estar explicando esto. Ok, en el 21, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Los quemaron los ídolos, ¿verdad? Bueno, una vez que vemos esta victoria, bendito hermano y bendita hermana, dice en el versículo 22, que los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Rafaim. Y aquí Dios nos permite profundizar la obra del adversario, que así como muchas veces Cristo Jesús los callaba, no se conformaban y regresaban y regresaban. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, yo he conocido algunos ex hermanos en Cristo Jesús que llegaron a tener la estatura del varón perfecto, como Dios permitió que vinieran a tratar de hacerles guerra y que la primera vez vencieron, la segunda vez vencieron, la tercera vez vencieron, pero llegó un momento en que fueron engañados, porque la obra de Satanás es todos los días. Así también, cuando Cristo Jesús fue tentado en el desierto, vemos y decimos que por un tiempo Satanás lo dejó, por un tiempo, pero luego volvió a regresar a tratar de seducir a Cristo Jesús por medio de los instrumentos que mandaba. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué es lo que aprendemos aquí? Que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, que nosotros no tenemos lucha sino contra principados, huestes, y tenemos lucha. ¿Qué nos dice la palabra? Velar, 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 no cabecien, no se duerman, porque vuestro adversario el diablo está acechándolos, no porque ya haya ganado yo una victoria, no porque ya haya ganado yo 2 victorias, no por eso yo voy a estar contento, no, me voy a guardar siempre, sabiendo que los filisteos volvieron a venir y se extendieron nuevamente en el valle de Rafaim. Y consultando David a Jehová nuevamente, recordemos que ya estamos viendo y profundizando estas enseñanzas de consultar, Consultando David a Jehová, él le respondió, fíjese bien la diferencia, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Por eso a Jehová se le llama comandante, Jehová de los ejércitos, porque un rey tiene la habilidad y la sabiduría para hacer grupos y tiene la estrategia para vencer al enemigo con estrategia. Porque en la antigüedad los reyes que manejaban ejércitos y ciudades para combatir una contra otra nación, el más sabio, el más inteligente, que sabía manejar la guerra y cómo astutamente rodear y cómo ganaba la guerra. Así como el ajedrez. El ajedrez es una guerra entre 2 naciones y aquí el más inteligente, el que sabe mover las piezas, es el que gana. Bueno, así que Satanás, aquí lo que nos va a enseñar Dios es que cuando nosotros somos sumisos, cuando nosotros sabemos
que nuestra victoria no es de nosotros, cuando sabemos que en todo momento tenemos que consultar a Jehová para ir a la batalla, para ir a la guerra, sabemos que Él es el sabio para poder vencer. Por eso le dijo, no subas, sino rodéalos. No le dijo, no vayas a la guerra. Ahora, rodéalos, ¿sí? Sin que se den cuenta. Y vendrás a ellos enfrente de las balsameras, camuflajeados. Vendrás a ellos cuando estés en las balsameras para atacar. Ahora, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, que eran palmeras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y con señales, porque también le estás diciendo, estarás en las balsameras, escondiéndote, rodeando. Y cuando yo te dé la señal de que las balsameras, con un viento, hagan ruido, entonces esa es la señal para que tú salgas con tus hombres de que yo te entrego. Pero todo con... ¿Por qué no dice, sí, ve? Porque si Dios hubiera querido, dice, ve, ni los rodees, es más, ve tú solo y yo te los voy a dar en victoria. Estamos hablando de que va en los ejércitos, hermano. Él lo pudo haber hecho así. Pero ¿cuál es esta enseñanza? ¿Qué nos enseña Dios? Nos enseña que Dios es un Dios de orden, que lo consultemos y que todo lo que nos diga lo tenemos que hacer como Él nos dice, porque Él es el sabio. Dice, y David lo hizo así, claro, siempre que vemos nosotros, y David lo hizo así, y David lo hizo así, y todo, es porque eran obedientes, es porque eran amigos de Dios. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado. E hirió a los filisteos desde Jebá hasta llegar a Geder. Y así lo hizo. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo, bendito hermano y bendita hermana? Recuerde, lo que estamos aprendiendo aquí siempre es la humildad. Es que yo y usted, si es sumiso, tenemos una cabeza, que es el Rey, que es Cristo, y que nosotros no hacemos absolutamente ninguna obra, ninguna acción sin consultar a Dios. Para poder profundizarlo, yo le digo esto, como enseñanza, bendito hermano y bendita hermana. Yo, por ejemplo, cuando ya he cumplido con la obra, tanto de las ovejitas como por este medio, y Dios me permite pues salir a comer con los hermanos a algún lugar aquí cercano, ¿verdad? A Zumpango, que Dios me proveyó por medio de mi papá una casita allá que tiene un jardincito. Y cuando Dios nos permite ir una vez al mes, y nos permite, yo lo consulto, hermano, no creo que agarro y digo, vámonos, no, sino consulto y digo, Señor, si tú quisieses, bendito Padre, si es tu voluntad, bendito Padre, que nosotros convivamos fraternalmente con la familia en Cristo Jesús, Señor, para poner los alimentos en provecho común y poder, Señor bendito, ir a respirar un poquito de aire para tu gloria, adelante, Señor, si no, no. Y para cualquier obra, Señor, hermano y hermana, siempre estamos nosotros consultando a Dios. Muy bien, vamos a empezar el capítulo 6 de Segunda de Samuel, 6:1. Dice la bendita palabra: una vez que David venció a los filisteos, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000 hombres. Muy importante, la palabra escoger, porque siempre hay que profundizar, hermano, siempre hay que meditar. Mire, no lo digo yo, quizás a muchos aburra, porque cada que Dios me permite profundizar, dicen, ay, otra vez. Lo siento mucho. Como siervo, Dios me ha dicho que no dé a la ligereza su palabra, que la profundice. Pero el humilde escucha, bendito hermano y bendita hermana. Así que aquí hemos hablado de los llamados y los escogidos. Y David representa a Cristo Jesús. ¿Y qué es la comparativa y cuál es la enseñanza
o la diferencia de escogido o llamado. Bien, cuando llegó por primera vez Dios a mi vida con el Evangelio de la salvación, fui llamado, mas no escogido. Y tuve el privilegio y la oportunidad de creer o no creer y de empezar a concursar una carrera, un camino, para poner la mirada puesta en el galardón y la promesa de llegar a ser un rey o un sacerdote. Una vez que en mi discipulado, mediante el amor de Dios y en sus manos y con su verdad, fui practicando la palabra y fui siendo probado en todo el tiempo para que Dios viese mi fidelidad, entonces llegué a la estatura del varón perfecto, llegué a terminar mi discipulado y entonces fui escogido por Dios. Por eso la bendita palabra nos dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y los que escoge Cristo Jesús el día de hoy es para ir a la guerra, hermano. Y el que va a la guerra hoy, el único que puede taparle la boca al diablo es un ministro, un siervo puesto por Dios y no por el hombre. Varones diestros que sepan desenvainar la verdad, que sepan, que tengan el escudo de la fe, que tengan la coraza de justicia, que tengan el yelmo de la salvación y el calzado del evangelio. Bien, entonces, los escogidos, porque estaban en guerra y siempre vamos a estar en guerra, 30,000. Dice en el versículo 2, y se levantó David y partió de Baalá, donde había Dios dado victoria la primera vez, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo. Se levantó con todo el pueblo que tenía, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Bendito hermano y bendita hermana, en este versículo 2, como va a hablar aquí del arca, como va a hablar aquí de que se levantó con estos 30,000 hombres, o 30,000 hombres, ¿verdad? Y se levantó con Judá y todo el pueblo para hacer pasar de allí el arca de Dios sobre la cual era invocado Jehová. Sí, voy a tener que profundizar los querubines, y que dice que mora entre los querubines. Voy a tener mañana que profundizar, porque ya se me fue el tiempo, hermano, ya casi se me fue la hora. Faltarían 2 minutos para concluir, pero ya no me va a dar tiempo para profundizar esta bendita enseñanza, hermano. Así que si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 12 y nos quedamos aquí para continuar con el versículo 2. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, lo que Dios siempre me ha permitido es recordarle que siempre se ponen los teléfonos para que si usted tiene hambre y sed de justicia, si usted tiene alguna duda, si usted quiere ser salvo, nosotros somos sirvientes de Cristo Jesús, que damos nuestras vidas a los que verdaderamente quieran la riqueza y la bendición, sin dinero, sin diezmos, sin ofrendas. Al contrario, si usted quiere, aquí están las puertas abiertas y también hay alimento físico y también hay un techo. Así que, bendito hermano y bendita hermana, nadie va a tener excusa el día del juicio final. Porque siempre he recordado y siempre un buen siervo pone su vida y están las puertas abiertas por medio de Cristo Jesús para estas riquezas. Así que yo me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.